El salario escolar está exento de impuestos, además es inembargable, pero podría estar sujeto a ciertas deducciones. Entonces, ¿qué pasa si una persona, tiene algún problema de este tipo? ¿Le pueden rebajar más de la mitad o algún porcentaje significativo? Bueno, está con nosotros el licenciado Francisco Portillo Luna, quien justamente nos va a explicar, licenciado, el dinero conocido como salario escolar puede ser embargado. Buenos días. Buenos días. No, el salario que conocemos como bono escolar, también se le dice, es inembargable. Solo puede sufrir una afectación en caso de que haya una pensión alimentaria. Claro. Entonces, si una persona puede poner como justificación, digamos, el pago de pensión y salario escolar para evitar este embargo. Bueno, en realidad cuando se aplica esto, pocas veces se da cuenta la persona, el deudor, cuando van a aplicar el embargo. Pero el salario escolar, al pagarse aparte, es inembargable, no se puede tocar, solo se puede afectar solo por pensión alimenticia. Licenciado, entonces, ¿en qué momento un acreedor puede solicitar ya legalmente, verdad, un embargo en Costa Rica y qué requisitos debería de cumplir para que sea legal? Ok, el acreedor o casa comercial, para los que me están escuchando, para no usar mucho tecnicismo, tenemos en el entendido de que hay un documento que tiene fuerza de ley a lo que llaman título ejecutivo, puede ser letra, factura, pagaré, contrato. Ok, yo incumplo en el pago y el acreedor, por medio de un proceso de cobro judicial, manda al juzgado a solicitar el embargo, ya sea de cuenta, ya sea de salario, a uno lo notifican o notifican en el trabajo y ya empiezan a hacerse las deducciones, las que la ley, bajo el marco de lo que la ley establece. Claro. ¿Cuántos embargos puede tener una persona al mismo tiempo? Y digamos, ¿cómo se podrían priorizar? O sea, ¿cuál va más arriba, cuál va más abajo? Buenísima pregunta esa. Vean, la prioridad siempre la va a tener la pensión alimenticia. Eso es como, imaginémonos aquí 4 personas que les debo. Van a estar siempre, la prioridad va a ser el que llegó primero. Okay. Pero antes de eso están las garantías reales, lo que es hipotecas, lo que es prendas y luego los otros demás acreedores. Pero lo que es la pensión alimenticia se coloca en primer lugar. Okay. Esa tiene la prioridad. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos embargos podría tener esta persona? Múltiples embargos hasta donde le dé, digamos, del salario mínimo de ley que ya se estableció por decreto, que es de 373.092, para arriba hasta donde dé. Okay. ¿Y qué pasaría si se llega al límite, digamos, y todavía hay más posibilidades? O sea, tienen más embargos que hacer y ya está el salario, digamos, al tope. Exactamente. Hay una regla y esa la marca el artículo 172 del Código de Trabajo en su segundo párrafo, que nos habla del salario mínimo. La primera regla, no se toca. Pero viene la otra, que es multiplicando ese salario mínimo por 3, llego a un techo de 1.200.000 que me quede ya como líquido, ¿verdad? Claro. Que ya me hicieron todas las rebajas, el impuesto, y que me quede ese 1.200.000 hasta una octava, ahí me pueden seguir rebajando y dice la ley también que hay otra, que del mínimo subiendo se ajusta para un cuarto, se puede. Entonces, ¿cuál es la parte del salario que puede ser embargada según la ley costarricense? Digamos, ¿cómo se calcula ese porcentaje? Ok. Bueno, básicamente lo que te dije, ¿verdad? Del 172 del Código de Trabajo establece, son 4 en realidad. Está el salario mínimo, lo respetamos. Si multiplicamos el salario por 3, el mínimo, ¿verdad? Y nos da, podemos hacer el rebajo de una octava parte. Y si no, el excedente, como dice la ley, es lo que nos van a embargar. Pero está la última, por pensión alimenticia tiene prioridad. Si hay un menor de edad, un 50%, y si hay más, hasta un 60%, siempre respetando el mínimo de la ley. Por ejemplo, ahora nos dicen a través de nuestro Facebook, ¿qué pasa? Esteban nos dice, ¿qué sucede si a alguien todavía ni siquiera le han pagado, digamos, el aguinaldo de diciembre anterior, o sea, del 2025, a estas alturas del año y, digamos, a miras o a caras, digamos, del depósito del salario escolar? ¿Qué pasa en estos casos de manera legal? Ok, para los que nos están viendo, qué buena pregunta esa, Rafa. El aguinaldo y el bono escolar son inembargables. En el caso del aguinaldo, obviamente ya a estas alturas ya debería estar pagado, ¿verdad? Claro. Porque ahí ya ahí pecan lo ilegal. Ya, exactamente, para el empleador.
pero el aguinaldo es inembargable, eso no se puede tocar. El aguinaldo, de hecho hay una jurisdicción de la Sala Segunda y la Sala Constitucional que protege el aguinaldo. Entonces, licenciado, ¿qué cambia cuando el embargo es por pensión alimentaria, verdad, a otro de deuda convencional o normal? Digamos, ¿cómo funcionan ese tipo de embargos? Por ejemplo, los otros embargos se van a rebajar una octava parte de acuerdo a la tabla esa del 172 del Código de Trabajo, pero en el caso de la pensión alimenticia es el 50% si hay un menor y si hay más es un 60%, y eso lo establece el juez y así está establecido también en la ley. Vea en nuestro Facebook, Jonathan pregunta que si ya está embargado, el empleador debe realizar el rebajo en mi salario escolar. Pregunta No, Jonathan. No lo pueden tocar, es inembargable. Lo que van a tocarle a uno es el salario y es un porcentaje, ¿verdad? Que eso que le rebajan a uno, esa octava parte, va a parar a la cuenta del Poder Judicial. Y eso llega, y por eso es importante esa pregunta que hace el compañero. Eso se deposita en la cuenta del Poder Judicial y nosotros a través de la gestión en línea podemos darnos cuenta cuánto es el monto que nos han venido rebajando a lo largo del tiempo de ese proceso judicial. Vea, por ejemplo, el caso de Marielos. Dice, cuando se paga pensión, se paga el salario escolar, ¿verdad? Se paga igual que el aguinaldo. Ejemplo, si se paga 126,000, ¿es el mismo monto de salario escolar? ¿Cómo? Ok, lo que pregunta Marielos es que si el monto de salario escolar es el mismo monto que recibe de pensión. Por ejemplo, de aguinaldo. Si recibió de aguinaldo en diciembre 126,000 colones, ¿es el mismo monto que va a recibir ahora en...? Ok, recordemos que son diferentes montos los que se tasan, ¿verdad? En la empresa pública creo que anda en un 8 y algo por ciento y en la privada es con un 4%. Viene siendo un monto algo parecido, pero no es igual. Dice también Gisman, si firmo el incumplimiento de pensión y el señor está incapacitado para trabajar, ¿qué puedo hacer? Ahí sí, yo le sugiero que busque asesoría legal porque eso sí lleva un trámite que digamos, es fácil de hacer, pero sí lleva su trámite por aparte. Pero sí podría recibir el dinero. Sí podría recibirlo. Sí. ¿Cómo si la persona está incapacitada? O sea, hay un seguro ahí que lo cubre. Pero todos los casos son particulares, habría que ver ese caso, ¿verdad?, al que él se está refiriendo, porque no sabemos si es por invalidez, no sabemos si es de parte del gobierno que recibe algún monto. Habría que ver el caso, es un caso muy particular. Sigamos con las preguntas de nuestro Facebook, porque doña Elvira nos cuenta que tiene un hijo, que tiene una niña y él paga pensión. Y la señora le dijo que tenía que depositar el bono escolar y que aparte ella le manda la lista de útiles. ¿Eso se puede hacer así? Si está dentro de si él destina lo que es salario escolar, él puede, y mientras tanto tenga las facturas, ¿verdad?, de respaldo de que de ese dinero lo destinó para eso, sí, no hay ningún problema. Pero es que, digamos, lo que está diciendo doña Elvira es que su hijo, ¿verdad?, ya le paga el salario escolar. Además de pagar el salario escolar, debe de comprarle los útiles, por aparte. Ya eso sí, ya es un acuerdo de parte entre él y la mamá de la niña, ¿verdad?, lo que hayan acordado, pero lo que es salario escolar, ya lo que él compre por aparte de eso, ya eso es... Es porque él quiso, digamos. Porque él quiso, exactamente. No es porque esté obligado. No es porque está obligado. Dice también Carlos que si la pensión de invalidez, vejez y muerte se puede embargar. No, de hecho eso está protegido, está dentro de las excepciones del 984 del Código Civil. Las jubilaciones, pensiones y todo esto es inembargable. Claro, dice doña Karen, que si se pueden limpiar las manchas en un expediente que ya estuvo prescrito hace mucho tiempo. Sí, claro, por eso de ahí la importancia, vean, señores y señoras, revisen, ábranse un usuario para que revisen lo que es la gestión en línea, para darnos cuenta cuántas manchas judiciales tenemos, porque el plazo legal para dichas manchas, ¿verdad?, para eliminar eso, el plazo legal son de 4 años para que se dé la prescripción, que es una oposición que nosotros presentamos para empezar a limpiar ese archivo. Licenciado, pero por ejemplo, ¿cómo podría ser en este caso doña Karen, que usted dice, hágase un usuario en línea? ¿Cómo hace eso para saber cuántas manchas tiene ella? Apersónese, lo primero, Rafa, apersónese a un juzgado, a cualquiera de su localidad, solicite usuario y contraseña. Con eso se lo dan, usted lo revisa y se va a la parte, ya una vez que entra la gestión en línea, la parte que dice consulta privada, se va a mis expedientes, revisa ahí todas las anotaciones que le salen, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta,
quién lo está abriendo un proceso de cobre judicial o quién se lo abrió, cuántos monitorios tiene abiertos, cuánto tiempo tiene, y si no, busque asesoría con un letrado para que también le dé esa capacitación. En realidad es muy sencillo, se la dan también hasta en el mismo juzgado, en un brochure. Claro. Licenciado, pongámonos también del otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no paga su responsabilidad de pensión o de salario escolar? ¿Lo pueden embargar? La pensión no, es inembargable. La pensión no se puede tocar. Dice también Kiara que su papá de más de 80 años, dice, mi papá me da 80,000 colones de bono escolar y gana más. Y dice que no me va a dar más porque son para sus gastos. ¿Es permitido eso? Pregunta Kiara. No, si hay una cuenta destinada para salario escolar, se supone que está para ese fin y tiene que cumplir con eso, con todo el monto, la totalidad, no una parte. Dice también Melissa, ¿cómo hago yo? Llevo demasiado tiempo que no me pagan la pensión. Él dejó de trabajar y no me paga la pensión porque dice que está sin trabajo. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Vea, lo primero es negociar, ¿verdad? Negociar, porque si no hay trabajo, de ahí él tiene que haber alguna forma de que puedan arreglar. De ahí la pensión se le puede interponer hasta los padres de él. Claro. Bueno, don Francisco, le agradecemos montones. Él es el licenciado Francisco Portilla Luna. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a Giros por ser parte de nuestra vida. Muy amable. Seguimos con más.